vamos a estudiar el capítulo número 3 de Bereshit o Génesis. Habíamos estudiado hasta el versículo 21. Vamos a ver el versículo 22 hasta el capítulo 4. Entonces, vamos a ver qué nos dice el versículo 22 de Bereshit o Génesis, del capítulo 3, para seguir viendo las leyes o las instrucciones que nos ha dejado el Abba. Nos dice, y dijo Yahvé Elohim, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Recordemos que aquí ya había transgredido la instrucción Adán y su mujer. Adán no había guardado el huerto y su mujer le había dado paso a los susurros de Najas. Entonces, vemos aquí una instrucción que nos invita pues a reflexionar que en la condición de pecado, alejados de la voluntad del Abba, no se puede acceder a los beneficios de la Torá, sí, del árbol de vida. Por eso está escrito, pues, que aquel que aparta su oído para no escuchar la Torá, las instrucciones del Padre, aún su oración es abominable. Y también, y al malo dice el Adón, ¿por qué tienes que tomar tú mis palabras en tu boca y mis pactos en tus labios? Aquí, pues vemos que estando en condición de pecado, el pecado es la transgresión a las instrucciones, no puede tomar la Torá, no puede tomar del árbol de vida, ¿sí? Ninguna persona que esté en transgresión de las instrucciones en pecado va a tener pues la revelación de la escritura, va a tener acceso a ese árbol de vida. Para eso pues se necesita hacer teshuvá, arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento genuino, no solamente lloriqueos, no, arrepentimiento, volverse de sus malos caminos y seguir las instrucciones del Abba. Y aquí vemos también una instrucción muy clara, que a veces pensamos que pecamos y pues no pasa nada y seguimos en nuestras cosas. Pero, como vemos, sí hay una implicación muy fuerte cuando transgredimos instrucciones. Y ante todo, vemos que es la pérdida de la comunión con el abacados, ¿sí? Recordemos que él se paseaba en el huerto, ¿sí? Eso también lo leímos en la clase anterior. El versículo 23 dice, de Génesis sobre Bereshit 3, dice, y lo sacó Yahvé del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y pues aquí, si ponemos mucha atención, ya no está la instrucción que fue dada al inicio. ¿Cuál era la instrucción que fue dada al inicio? El de labrar y cuidar, es decir, abad y shamar. Ahora solamente dice labrar, que es la palabra abad, cultivar, ¿sí? Ya no podía cuidar. Se le quitó entonces un rol al Adán, ¿sí?
por causa de transgredir las instrucciones. Ese rol fue quitado ¿cuándo? Cuando salió del huerto. ¿Cuándo fue? Cuando el Abba sacó a Adán del huerto. Entonces, cuando sale fuera de las instrucciones del Abba, cuando no está en comunión con el Abba, no puede ejercer esas dos funciones sacerdotales, que es abad, que lo han traducido como labrar, pero tiene que ver con servicio, y también la otra función sacerdotal, que es llamar, que tiene que ver con pastoreo, con estar vigilante. Ya se pierde esa capacidad de vigía. ¿Cuándo? Cuando transgrede las instrucciones, ¿sí? Ya pierde esa capacidad, ya pierde esa autoridad. Y miremos que esto está desde el inicio. No está específicamente como mandato, ¿sí? Pero como los otros mandatos. Pero recordemos que las instrucciones es de todo lo que sale de la boca del Altísimo. Así lo dice Deuteronomio y así también lo manifestó Yeshua. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo, de Yahvé, ¿sí? Entonces, aquí vemos más instrucciones, pues que nos ayudará a poder observar, mirar todas aquellas instrucciones que el Abba, valga la redundancia, tiene en su palabra, lo que tiene determinado para nosotros, para que vivamos, para que estemos en comunión con Él, para que tengamos vida y vida en abundancia. El versículo 24 nos dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay una espada aquí, como vemos, hay querubines que no permiten el acceso a dónde? Al árbol de vida. ¿Cuándo? En condición de pecado. Eso también es instrucción del abacados. Entonces, vemos hasta aquí tres cosas. Y eso añada a todo lo que estudiamos anteriormente, ¿verdad? Cuando peca el Adán, la humanidad, no puede entrar en comunión del Abba. Entonces, lo primero que pierde es esa parte de roles sacerdotales que mencionamos, ¿sí? Ya solamente va a labrar y se le prohíbe también comer del árbol de vida. Y es cerrado el camino al árbol de la vida. El pecado pues tiene siempre consecuencias para nosotros. Y eso, y eso se viene luego pues a manifestar, ¿sí? Aquí también vemos que dice que puso al oriente del huerto querubines, ¿sí? Esto también es una sombra profética, pues, de los querubines, si lo hemos leído cuando lo estudiemos, de los querubines que estaban labrados en el velo, pues que hacía la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y recordemos pues que Yeshua vino a rasgar ese velo, ¿sí? Pero ¿para quiénes? No es para todos, es para aquellos que creen en Yeshua. Yeshua, ¿por qué lo decimos así?
Pues porque Yeshua, tenía Torah y profetas. No es al que está con vestiduras egipcias. No, es a Yeshua, al que tiene Torah y profetas. ¿Sí? Él no estaba aislado. Él nunca vino a abolir las instrucciones del Abba. Él nunca vino peor a quebrantar. Entonces, no cualquiera puede entrar, sino solamente se puede acceder hacia ese árbol por el camino de qué? De obediencia a las instrucciones, de la fidelidad a la Torá, al igual que Yeshua, ¿sí? Al igual que Yeshua. Ahora veamos el capítulo 4 de Génesis o Bereshit. Aquí vamos a ver, pues, que también habían leyes de ofrendas en el principio, ¿sí? Que luego vamos a estudiarlas en Levítico, cuando también le fueron dadas cierta parte y otras más que se añadió, ¿sí? Que añadió el Padre. Eh, Y vamos a ver esta porción, esta de Bereshit 4 o Génesis 4. Ciertamente no hay un mandamiento así como tal, no hay una norma así como tal, pero aquí vamos a ver los testimonios, ¿sí? Cosas que están allí, cosas que fueron hechas, cosas que se hacían de manera que debían de hacerse o que eran costumbres y también cosas que no debían hacerse, ¿sí? Por decirlo así. Es como ahora, ¿verdad? Todos sabemos que no debemos robar, no debemos mentir, ¿sí? Son cosas que no necesitan que se estén así repitiendo constantemente. Ya es parte de nuestra vida. Aún podemos decirlo de nuestra cultura, de nuestra costumbre. Esas normas vamos a verlas aquí, ¿sí? Y nos dice, versículo 1 y 2. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí vemos que cuando ya salieron del huerto, Adán tuvo intimidad con su mujer, conoció. Aquí dice en el versículo 1, a su mujer. Y allí es que concibió a Caín, porque hay ciertas enseñanzas por allí que dicen que Caín es hijo de el susurrador de Najas, pero como vemos es hijo de Adán y su mujer Eva, ¿sí? Y luego dice que en el versículo 2 tuvo también a Abel y también nos da dos características, una de cada uno de ellos. Caín, como vemos, fue labrador de la tierra. Sin embargo, Abel fue pastor de ovejas. ¿Sí? Simbolismo de allí también. Entonces, hasta aquí vemos dos simientes también, dos personas, dos hijos de una misma pareja, pero con distintos gustos, con distintos trabajos, con distinta forma de ser, por decirlo así. Veamos qué nos dice versículos 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra
una ofrenda a Yahvé. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y aquí podemos preguntarnos, ¿por qué llevaron ofrendas? Sí, porque si revisamos, aún no había escritas las leyes de la ofrenda, pero ellos ya conocían, como les decía, al igual que aunque nosotros no, no conocíamos la escritura, ¿verdad? Nuestros papás nos decían, no debemos de coger las cosas ajenas, no debemos de mentir, ¿sí? Así vemos que acá también ya tenía ese conocimiento de las leyes de la ofrenda, ¿sí? Y aquí vamos a ver este, este principio de las leyes de la ofrenda. Primer punto, habían determinadas ofrendas para el abacados, ¿sí? Y como sabemos, no podía ser de cualquier cosa, sino simplemente de animales limpios, como lo vamos a ir estudiando después, cuando Noah salió del arca. Él también ofreció ofrenda de animales limpios, ¿sí? Y como vemos también, y como conocemos, aunque ya hemos leído Levíticos, también se presenta lo mejor del fruto de la tierra. Y como segundo punto, vemos que, y podemos decir, que no cualquiera puede llevar, presentar, ofrecer una ofrenda. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues porque depende del corazón con el que se presente la ofrenda. Porque como vemos aquí, dice que miró a Caín y a su ofrenda, miró a Abel y su ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que primero violaba? ¿La ofrenda o a la persona que llevaba la ofrenda? A la persona, al corazón de quien daba la ofrenda. ¿Sí? Esto también es muy importante que lo entendamos. ¿Para qué? Para que no creamos que estando en pecado, en transgresión, y pensemos que invocamos el nombre del abacados y llevamos ofrenda, y es que guardamos Shabbat, y es que damos los diezmos de todo, y así pretendemos agradar con eso al Todopoderoso. Aquí vemos, los dos presentaron ofrenda, ¿sí? Cada uno de lo que sabía hacer, por decirlo así. Caín, recordemos que dice que él era labrador de tierra y él presentó frutos de la tierra. Sin embargo, vemos que Abel era pastor de oveja, pero él llevó de los primogénitos de sus ovejas y no cualquier primogénito, lo más gordo de ellas, es decir, lo mejor para el Todopoderoso. Y como vemos también, decimos que el abacados mira mira el corazón del ofrendante. Vemos que los dos ofrecieron ofrenda, pero sin embargo, solo uno, Abel, llevó de lo mejor de lo que él tenía, de lo mejor que él pudo producir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el abacados mira nuestro corazón de ofrendantes, mira nuestra condición moral, nuestra santidad,
nuestra pureza sexual, nuestra pureza en las relaciones comerciales o la justicia en nuestras relaciones comerciales, aún la pureza conyugal. Todas las áreas de nuestra vida es tomada en cuenta por el abacados antes de recibir la ofrenda. Y esto está establecido, como vemos, desde el inicio, ¿sí? Y esto, pues, es un testimonio de el abacados en cuanto a la recepción de las ofrendas. Él no recibe ofrendas porque sí, así, simplemente. Vemos cómo también debemos nosotros, como ofrendantes, presentar la ofrenda. Y vemos que también dice que luego de que el abacados miró a cada uno de ellos y a la ofrenda que llevaron, vemos que Caín, Caín se ensañó en gran manera y hasta su semblante decayó. Imagínense cómo se pudo haber puesto después de que supo que Yahvé miró con agrado a su hermano y a su ofrenda. La envidia, el menosprecio al hermano, hizo que su semblante decayera. Usted dirá, pero es que eso es Caín y Abel. ¿Qué tal, poniéndolo ahora, qué tal dos hermanos, dos ministros que están en una congregación y tienen casi los mismos dones, por decirlo así, pero uno es posicionado y el otro no? El uno tenía un corazón diferente al otro. El semblante puede decaerse por ira, por enojo, por envidia, por maledicencia aún. ¿Cómo estamos nosotros con nuestros hermanos de sangre, nuestros hermanos de la congregación, aún con las personas con que trabajamos? Imagínense dos personas que les piden un informe, pero es aceptado el informe de del compañero y el suyo no. ¿Cómo está ese manejo de emociones? Versículo 7. Si bien hiciste, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y aquí vemos una instrucción dada al hombre. Sí, usted dirá, no, pero eso es a Caín que le estaba diciendo. No, como decíamos, estas son partes de los testimonios. ¿Para quiénes? Para nosotros, ¿sí? Y nos dice que debemos enseñorearnos del pecado. Es decir, que nadie tiene excusa de no, de que no puede resistirse a transgredir una instrucción, ¿sí? A que eh, le sea, este, de que ponga una pesa falsa, por decirlo así, en las balanzas, o de que se le presente una mujer bonita en su trabajo y usted acceda porque es que no, eso es demasiado para mí, yo no puedo resistirme. No, aquí dice, el pecado está a la puerta, ¿sí? Pero tú te enseñorearás de él, ¿sí? Entonces, si usted está diciendo, no, es que eso es demasiado para mí, yo no lo puedo hacer, es porque usted quiso hacerlo, ¿sí? Porque aquí está la instrucción, tú te enseñorearás del pecado. Y esto es palabra del abacados.
Así que no tenemos excusas. Cuando estemos por fallar, ¿sí? Por decaer, por transgredir una instrucción. Recordemos siempre este texto de Génesis 4:7. Tú te enseñorearás del pecado y tenemos pues autoridad para eso. El Abba lo dice. El pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. ¿Y cuáles puertas? Pues las puertas que son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y todo lo demás. ¿Sí? Pues así también podemos decir que hay normas del ABA que, como en toda constitución de las naciones, ¿verdad? Comparándola, hay normas que regulan a hacer esta cosa, esta otra cosa, a no hacer esta cosa o la otra cosa. Hay otras, ¿verdad? Que otras normas, que tienen penalización cuando son quebrantadas, ¿sí? Como en las leyes de tránsito, ¿verdad? Que cuando no usa cinturón de seguridad, pues tiene tantas bajas de puntos y tantas cosas, ¿verdad? Hay penalidad. Entonces, aquí, pues estamos viendo normas también de penalización, consecuencias a causa de quebrantar las instrucciones. Y veamos unas normas más, ¿sí? Y versículo 8 al 10 voy a leer. Nos dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano, Abel, tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de las sangres de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí vemos ya, pues, que eso que Caín sintió cuando Yahvé miró con agrado la ofrenda de Abel, fue manifestado ya de forma visible, fue expresado de forma eh, que podías verse, ¿sí? Vemos cómo Caín, al igual que Nahash, por decirlo así, le dice a su hermano, salgamos al campo, ¿sí? Y allí fue que Caín se levantó contra su hermano. Salgamos al campo. Recordemos que él era labrador de tierra y me dice que mató a Abel. Sí, allí ya se vio. Sin embargo, desde que sintió aquellas cosas, cuando presentaron la ofrenda, ya estaba determinado. Y vemos que cómo responde Caín al abacados, ¿sí? Aún siendo culpable, responde de una forma que no debía, ni siquiera se arrepintió de haber matado a su hermano. Eso es lo que nos puede llevar a hacer el mal manejo de nuestras emociones, la ira, el enojo, el resentimiento, aún la falta de perdón, ¿sí? Porque tal vez podríamos decir, es que aquí lo mató, derramó sangre, pero hay muchas maneras de derramar sangre. Y vemos cómo el abacados le dice, la sangre de tu hermano clama a mí
desde la tierra. Y ahora se ha puesto a pensar la, eh, el matar, el derramar sangre, ¿qué es lo que genera? Que esa sangre esté allí clamando al abacados. Debemos de empezar a enseñorearnos del pecado, aún a tomar dominio de nuestras emociones. Versículo 11 nos dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y esto también es instrucción. Pues sí, aquí se estaba quebrantando el mandato de no matar. Sí, que luego lo vamos a estudiar en Éxodo 20. Pero como vemos, desde el principio ya conocían estas, ya habían estas normas. Y vemos que dice, esto trae maldición. El derramar sangre trae maldición, ¿sí? Como decíamos, no solo podemos derramar sangre de manera literal, como está aquí, que mató a su hermano. También podemos derramar sangre, ¿sí? ¿Cómo? Cuando hacemos enojar a alguien. ¿No ha visto que su rostro, muchas veces por la ira, por el enojo, se puede sonrojar? O otros manifiestan el enojo o la ira poniéndose pálido. Se está derramando de forma interna la sangre, ¿sí? También podemos matar a alguien cuando murmuramos, cuando criticamos, cuando usamos palabras ofensivas. Y nos dice acá que hay maldición de la tierra por causa de matar. El versículo 12 nos dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Sí? Es decir, es decir, que cuando trabaje la tierra no le va a devolver no va a poder producir el fruto que debería de producir por ese trabajo. Ya no le va a dar el 100%, sino capaz le puede dar un 10, 30% o aún menos de eso. Y no solamente vemos allí que el matar a alguien tiene maldición a la tierra, esto se manifiesta en lo financiero también, como lo estamos viendo, pero lo más grave allí es que es errante en la tierra por causa de matar. Y esto también es una penalización por transgredir instrucción. Versículo 13 al 15. Y dijo Caín a Yahvé, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Yahvé, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Entonces
Hasta aquí vemos cómo Caín transgrede la instrucción de no matar, que luego está reflejada o dada, escrita por el dedo de Yahvé en Éxodo 20. Hoy conocimos que hay normas de penalización con penalización que están aquí escritas como testimonios también para que nosotros conozcamos. Hoy conocimos también que no solamente el matar y derramar sangre de forma literal en la tierra trae maldición, sino también que hay distintas formas de matar a una persona. También vimos hoy cómo el no dominio de nuestras emociones nos lleva a transgredir las instrucciones. Y ahora preguntémonos para que podamos reflexionar acerca de esto, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros manejando nuestras emociones? ¿Será que las estamos permitiendo ser un sentimiento que luego es visible, que y sea manifestado en transgresión de las instrucciones del abacados? ¿Cómo está nuestra parte financiera también? Porque como vimos estos últimos versículos, está tratando eh, la transgresión de una instrucción, se ve afectada también nuestra parte financiera, que hoy podamos meditar acerca de esto. Shalom Alejem.